sé por qué. No se deja grabar esto. No tengo nada. Buenos días. Hola, Dara. Hola, Rita. Hola, Verónica. Buenas. ¿Estás estudiando, Verónica? Sí, y me di la última clase. Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Primero, ¿hay alguna duda en la... No hay ninguna duda en el chat, ¿verdad? ¿Y dudas de ustedes? Cuando digo dudas de ustedes, me refiero a que estén fuera del chat, obviamente. Vale, pues nada, genial. No hay duda. Un segundo. Sí, vos. Ahora te lo dice, no te preocupes. No hay dudas entonces. Espérate, voy a dejar entrar a Laura. Pues nada. O me explico muy bien o no me están estudiando mucho. Miren, recuerden lo que les comenté. Hola, Laura. Buenos días. Vale. El día 29 tienen un examen de 150 preguntas. Y entra todo menos el 17. Aunque para entonces ya el 17 lo habremos dado bastante, el 17 se divide en 4 partes porque es uno de los más complejos. Pero les entra el 18, lo que vamos a acabar hoy. Estoy hablando 22 días de diferencia y habiéndolo estudiado todo. ¿Entendido? Vale. Podemos hacer una cosa, me da igual. Ahora, si lo hago de otra forma diferente, subo el corte, que no es una forma, no es una amenaza, al contrario, es una forma de que sean ustedes los que decidan. Yo no tengo problema de hacerlo de todo hasta el tema 18 o solo hacer la parte del 16 y el 18, incluidos los anexos. Pero al bajar el número de temas, subo el número de cortes. A ver, espera un momento. Cada uno puede dar su opinión. Elsa, que no la habrán oído aquí porque ha hablado bajito, ella quiere 16, anexos y 18. ¿Alguien no me está entendiendo? Ona no va a poder votar porque no está. Se va a tener que quedar con lo que diga la mayoría. Con lo cual, Constitución, organización judicial, no entraría. ¿Vale? Ni los jueces, ni los fiscales, todo eso no entraría. Pero claro, al comprimirlo, subo nivel. Bien. Vale, si Bonet también prefiere eso. Luego, recuerden que no es por nada, pero entonces, ¿me estoy explicando? Vale. Verónica. Sí, lo que diga la mayoría. Tú puedes decir lo que tú piensas, pero tú tienes que pensártelo, sobre todo porque hay partes que no te has podido ver como te deberías ver, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando que hay 3 semanas de diferencia, es decir, mientras tanto voy a seguir poniendo exámenes, supuestos prácticos, que todavía los supuestos prácticos los voy a poner para llevar y para que los vean en casa con los apuntes. Pero eso se va a acabar. ¿Vale? Lo digo de manera que es una amenaza, pero no, es para que vayan soltándose. Rita, ¿tú qué dices? Yo diría que todo, Paco. Tú todo. Dara,
Paco, yo prefiero también el 16 y 18 para centrarnos en eso porque lo veo Vale, bastante 16 complicado. los anexos. Vale, lo digo para que no haya problema. ¿Y las diligencias también, Paco? Todo, ¿no? Claro, Todo. Vale. y la diligencia también. La Yo para diligencia ya entra. Sí, sí, sí. Vale. Laura, A mí me da igual, Paco, lo que quieran todos. vale, es decir, Laura y Verónica se abstienen, ¿no? Sí, yo más tengo, sí, lo Y que quieran Verónica los demás. también, ¿no, Verónica? Sí. Vale, pues 3-1. Rita, lo siento. El día 29 de noviembre, la clase del examen. 150 preguntas. Anexo 16. Diligencia, que hace referencia no al supuesto, sino al tema de la diligencia. Y el tema 16 y el 18, que lo acabaremos ahora. El corte 120. ¿Vale? Y va a estar en 100, pero a la vez menos 120. ¿Entendido? Repito, lo único que tienen que estudiar es lo que queda del 18. Se han ido más o menos a mi par. Otra cosa, la Constitución y lo otro, yo en cualquier momento puedo poner examen sorpresa. Lo digo para que entiendan que no quiero que vayan dejando nada atrás, porque a ver si ahora se me van a centrar en una cosa y se me olvidan de lo otro. ¿Queda claro? Bueno, vamos a bajar los 115. Paco, una cosilla. El tema 17, en donde tienes colgados los temas, el anexo, me sale el 18, no lo he podido imprimir por eso. No sé por qué. Cuando aprieto, le doy clic y me aparece el tema 18, no el 17, donde pone 17, ¿sabes? A mí también me pasa lo mismo, Laura. Ah, vale, pues espérate a ver si es un error. Seguramente un porque he error, subido el tengo que 18. comprobar lo que hay, pero esas cosas díganmelas. Sí, que me di Lo cuenta que me cuando... No, hombre, me lo está diciendo Laura, pero estoy viendo todos los demás. A mí también me pasa lo mismo. Pues pregunten, espérense a ver qué mire, a ver. Vamos a comprobarlo sobre la marcha, si esto tiene fácil solución. Anexo. Tema 17, ejecución civil. Efectivamente, está mal. No te preocupes que lo quito ya. Sale el 18. Voy a confirmar por qué y lo voy quitando mientras hablamos. Entonces, repetimos, para que no se líe. Gracias, Laura. Nada, Paco, 150 preguntas y el 18 sale el 18, ¿verdad? sí, Vale. sí, el 18 sí. Vale. 150 preguntas. Anexo tema 16, diligencias tema 16 y tema 18. Y 115. Vale. Tienen 35 de diferencia, por lo cual saben lo que significa eso, ¿no? Intentar dejar en blanco para no tener problemas. Vale. Voy a quitar esto mientras me dijeron que no hay ninguna duda, con lo cual nos vamos donde nos quedamos. Y vamos a acabar con el tema 18. El otro día estuve repasando exámenes. ¿Sabes cuántas preguntas han caído del monitorio en los años de ahora para acá? Tanto de auxilio como de gestión, como de tal. 14, todas distintas. A ver, estamos hablando 3 años. No hay media, porque tal, pero vamos, que el monitorio cae. Y una vez cayó un supuesto entero. Por eso lo digo, y no es difícil. Ojalá. A los de promoción interna de Estado le hicieron una putada porque le pusieron 2 supuestos de financieros. Nunca ponen de financiero, que esta vez pusieron los 2, porque como es a elegir. Pero bueno, por lo menos uno era práctico y el otro era teórico. Un segundito a ver si arreglo esto. Otra cosa. Es decir, que nadie tiene el 17. Vale. Por lo cual no lo han podido leer.
De todas maneras no lo hubiera podido cambiar hasta esta mañana, con lo cual. Pero vamos, cuando les pase eso, a ver, aquí sí lo tengo bien. No sé por qué el 17 se llama 18. Ahora al pasarlo cambié uno por otro, pero que tenga el nombre y el archivo que salga las cosas de la informática, porque que tenga el nombre y salga el 18 puede ser por dos cosas, que yo haya, estoy pensando en algo, que yo haya modificado el 17 en el 18 y no lo grabara, cosa que no puede ocurrir, o algo que no logro entender. Ah, no, lo tengo. Vale, no me voy a plantear. Ya está. Es que se me planteó la cosa que vuelve loco. Tú sabes una cosa que pasa mucho al pasarlo al campo. Yo cojo el que no tiene la respuesta. Pero me he dado cuenta que no sé por qué razón, porque a lo mejor está aquí, que ahí no suele estar. Cuando lo paso se le pone la respuesta. Le pregunto a la informática y la respuesta es la duete, que tiene razón, porque es otra cosa que va a hacer. Bueno, ya está solucionado. Voy a subirlo y ya no tenemos problema. Esta semana se van a llevar otra diligencia o caso práctico, ya les diré, y lo pueden hacer mirando todavía, ¿vale? Pero sería muy, muy conveniente que lo hicieran. ¿Vale? Porque es una manera de ir acercándose. Y aparte, es que se habrán dado cuenta, porque ustedes son bastante inteligentes, se habrán dado cuenta que les vale para repasar el verbal y el ordinario y todo eso. Paco, lo podemos hacer sin mirar también, ¿verdad? Claro, claro. Yo digo mirando, yo digo, hombre, sin mirar, genial. Yo digo, incluso les pongo lo que tienen que sacar, pero digo mirando para que no se agobien. Yo normalmente hasta el quinto, este sería el tercero que hiciera, hasta el quinto les digo sin mirar. Luego ya, el que lo haga mirando es porque ha querido mirarlo. Claro, claro, Laura. Sí, sí. No, pregunta bien por si acaso, pero bien, bien. Lo hago en ese aspecto, yo te digo que lo haga, que el que lo haga, el que vaya a lo más, genial. Por lo demás, el examen de promoción interna del Estado, súper bien. Es decir, de tema de COVID y todas estas cosas, por lo cual yo me quedo tranquilo porque son los mismos. Quien prepara aquí justicia, prepara Estado. Por lo cual estuvo muy bien llevado, por lo cual es la misma universidad, igual que ustedes. Y las chicas salimos contentas y muy bien de tiempo, porque a las 11 y pico ya lo tenían hecho. Empezó a las 9 el llamamiento, por lo cual muy bien. No, esas cosas me gustan por el tema de lo que cuento, de lo que nos interesa a nosotros. Vale, ya está. Vale, recuerden lo que les comentaba, que ahora verán que está en negrito una parte, porque lo que corresponde a esa parte es lo de la parte primera del tema. Por eso pone tema 17, ejecución 1 civil. Ya debe estar ahí correctamente. De todas maneras, como seguimos con el monitorio, ahora mismo nos olvidamos de él, porque estamos todavía con el monitorio, si no recuerdo mal, ¿no? Ya acabamos el monitorio, pasamos al cambiario. Ah, pensaba que quedaba la parte chica, esa, gracias. A ver qué apunté yo aquí. Yo lo tengo apuntado. No, Paco, no acabamos. No acabamos, seguimos No. el monitorio. Sí, Es que lo en tengo el apuntado. artículo 816 quedamos. Vale, es eso, es que yo lo tenía apuntado y aparte la cabeza más o menos me sigue rigiendo. El día que empiece a tirar los ordenadores a Siboney y eso, entonces ya, porque es la que está más cerca. A Elsa no llego. Ahora en la próxima vez Siboney allí. Está bien, dice. La pobre dirá, qué linda es. Muchas gracias por el saludo del alma y a mí, ¿por qué? Bueno, sí, nos habíamos quedado en la incomparecencia del deudor requerido y despacho en la ejecución, ¿verdad? Sí. Habíamos leído el 815, que realmente es el requerimiento de pago,
Y ahora vamos con que el deudor no comparece. Tengan en cuenta que si esto es como debe ser, esto dura nada en la práctica. Esto es llega, entrega el escrito, le ponen un día, llega ese día, que es el de la comparecencia, le dicen que si va a pagar, no va a pagar, pim pam, multa, tiene que pagar. Si no ejecutan tal tiempo, le meten mano en la cuenta y se acabó. Hasta luego. Siguiente. Bien, pues Dara, espérate que lo comparto y cuando usted quiera. Oye, todo el mundo bien, ¿verdad? Que hace tiempo que no les pregunto. Sí, Sí, Paco, Vale, gracias. ¿sabéis gracias. algo de Monevi? No, Nada. Yo tampoco. vale. Yo es que perdí los números y como ya no está... Vale. ¿Está en el chat? Ah, vale. Pues eso es que la dejó... Si está en el chat es que la dejó Jenny por eso. Bueno, voy por agua y empezamos. Estamos en el 816. Lo primero es saber si entienden lo que pone. Ustedes, a veces cuando les pregunto eso, no se sientan nunca dolidos. Es que a veces leemos cosas que no es lo que pone. Vale, ¿entienden lo que pone? El deudor no va. Fíjate tú que pero queda guay. Comparecencia del deudor. Es decir, el que no ha pagado no aparece. ¿Por qué le doy tanta importancia? Porque ya verán lo que ocurre. Y se acuerdan que en el tema de la audiencia previa era una cosa. ¿Se acuerdan de eso? Vale, vamos para allá. Dara, como tú quieras, por favor. Hola, Dara. Perdón, Paco, perdona, Nada, que se me bloqueó el ordenador. vale, No tranquila, quería. no pidas perdón. Es que ya digo, por si acaso, como a veces Sí. aprovechan que me voy yo. No. Artículo 816. Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. Intereses. Número 1. Si el deudor no atendiera el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previstos en el artículo 548 de esta ley. Punto número 2. Despachada ejecución, proseguirá hasta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la opción prevista en estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere. Desde que se dicte el auto despachando ejecución, la deuda devengará el interés a que se refiere el artículo 576. Vale, Artículo. segundo momento. ¿Han entendido lo que pone o no? ¿Ves? Soy adivino, Elsa. El 90% no lo entiende. Vamos a ver. Si tú no pagas o no vas, traducción. Estoy traduciendo el 816. Si tú no pagas o no vas, el letrado de la Administración de Justicia dicta resolución judicial denominada decreto y dice que se acabó el proceso.
A partir de ahí, le va a decir al que presentó el monitorio para que inste el despacho de ejecución. Se denomina despacho a el hecho de llevar a cabo algo. Tú vas al mercado y te dan 2 kilos de aceituna, te está despachando. Entonces, el despacho de ejecución es instarle a que pida que se ejecute la cantidad que le debe el deudor y, por tanto, pues que hagan lo que tengan que hacer, que es lo que vamos a ver. Lo tiene que pedir el acreedor. No. El acreedor ha abierto un procedimiento monitorio. Cuidado que esto no es ejecutivo. Es que por eso lo he dado antes, Elsa. No se lo ha pedido. Ha ido a demostrar que le debe dinero, pero no se lo ha pedido. En lo que le demuestra dinero, quiere que le pague, pero ahora ya hay que ejecutar, que es distinto. Ahora estás pidiendo la ejecución. Claro, tú le pediste que pagara por la buena. Como no quiere pagar por la buena, ahora te está pidiendo que tú despaches ejecución. Recuerden que en civil normalmente no hacen nada si tú no lo pides. El letrado le está diciendo, pídalo usted. Vale. Entonces lo solicita, no tiene que esperar ningunos días, porque no tiene que ser como el despacho de ejecución, que hay que esperar 20 días hábiles, que ya los veremos. Y entonces, se le despacha de ejecución. Si el otro se quiere oponer, se tendría que oponer, que ya veremos lo que es. Vale, ahora, si no se opone, ya no tiene nada que hacer respecto a este tema. No puede ir luego un ordinario diciendo que es que el otro también me debía, que no sé qué, haberlo hecho en su momento. ¿Me están entendiendo? Esa es la historia del 816. No voy, no tengo derecho a nada. Y dirá, bueno, pero tampoco pagó. Es que si pagó ya no hace falta que vaya. O tú le requieres de pago. El requerimiento no es judicial, es un requerimiento directo tuyo. ¿Vale? Puede ser por notario, por burofaz, etc. Vamos para allá. 817. Artículo 800. Ten en Artículo. cuenta que el requerimiento de pago en la manera judicial ya lo tienes aquí, lo viste en el 815. Si ya hizo el requerimiento de pago ese, pero tampoco hizo el que le pediste en su momento, si se lo pediste. ¿Comprende? Los requerimientos de pago a los que hace referencia aquí son los judiciales, pero los hay extrajudiciales. Mediante notario, mediante burofaz. No has oído nunca eso de que si mandas un burofaz luego ya puedes ir a la vía judicial, porque eso es como un paso de que ha habido un intento tuyo de arreglar el asunto. No has oído nunca. Pues se lo digo yo. Cuando tengan algún problema con alguien, sobre todo de pago, mándenle un burofaz. Si no es de pago. Pero civil. No sé, ahora me deja así. Debe ser conflicto con los vecinos, con el vecino. Eso no es civil. Eso es penal. Un conflicto Si es con los vecinos, conflicto con los vecinos, ¿de qué tipo? sin agresión ni nada. ¿Pero qué conflicto hay? Por el ruido que te estén haciendo la vida imposible o que... Vale, vamos a ver. Ruido o vida imposible si no hay lesiones de por medio. O tú no llamas a la policía local para que mida el tema del ruido, no tienes nada que hacer. En ese caso, le puedes mandar un burofaz diciéndole que baje el ruido. También te vale. Pero ahí no habría cantidad y tienes razón. Ahora, si te está haciendo la vida imposible, eso puede ser penal. Porque tienes que demostrarlo. Y te tira, claro, todo necesita pruebas, incluido el civil. Por eso, lo primero que hace es llamar a la policía local. Tú llamas a la policía local, le dices que hay ruido en tu casa y ellos vienen con un audímetro. En mi casa pasó, no en la mía, en mi edificio. Vinieron, midieron. Lo siento, señora, no llega al mío. A la señora le parecía ruido, pero no lo es. No era mi casa, eran unos vecinos. Tenía la música puesta en horario ya no correcto, porque si es horario correcto, tampoco te puedes pasar de determinadas emisiones de ruido. Pero, porque además, sobre todo en los sitios estos donde hay PNB y cosas de ese tipo, es decir, donde hay viviendas turísticas, tienen si hay viviendas, que ya dentro de poco no puede haberlas, pero si hay viviendas normales, por decirlo de alguna manera, en junta de vecinos
hasta las 10 de la noche se puede hacer ruido. Y a partir de las 10 de la mañana se puede hacer ruido. Ahora ha habido un montón de problemas con el tema de la luz, de las lavadoras. Porque yo en mi casa a las 6:30 estoy viendo lavadora. A mí no me despierta, pero yo comprendo que haya gente, pero de todas maneras de toda la línea, señor, porque hay gente que se queja del exprimidor de... Entonces dices tú, vale, me voy a poner una manual. Y luego son los que hacen ruido hasta decir basta. Vale. Bien. Pero ese requerimiento de pago al que se refiere ahí es el del artículo anterior, es el judicial, que es más serio, ¿entiendes? Seguimos. Me refiero al judicial porque viene recogido en el artículo. Dara, Sí, artículo 817. Pago del deudor. Si el deudor atendiera el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el secretario judicial acordará el archivo de las actuaciones. luego ya no hay comparecencia porque ha pagado y se acabó. Vale. Bien. Artículo 818. Oposición del deudor. Punto número 1. Si el deudor presentara escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada. El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria, por razón de la cuantía, según las reglas generales. El tema está pasando, acuérdense lo que dimos, base de 2.000 euros en el verbal por materia, para el monitorio no hace falta. Ya tienes que ir con abogado y procurador, si no llega a los 2.000, lo que te está contando ahí. Vale, entonces como la oposición va a ir dentro de otro juicio aparte, por eso está diciendo el verbal o el ordinario. Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, ¿a qué se refiere pluspetición, Paco? Que pida más de lo que es. Es decir, el otro puede decir, mira, me está pidiendo 4.000 y son 2.000 o son 1.500. Vale. Se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente ley. Punto número 2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto, dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista siguiendo los trámites previstos en el artículo 438 y siguientes. Con lo cual, está claro que si no controlamos el verbal y el civil, hasta luego, Lucas. ¿No? Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes, desde el traslado del escrito de oposición, el secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. ¿Puedes subir un poco, Paco? Sí. Perdona, presente. Dara, no sabía que estabas por aquí. Todo lo que viene en negrita ha sido pregunta de examen, ¿eh? Porque ten en cuenta que al principio te decía que según el procedimiento que fuera, pero en el 2 te estaba especificando solo para el juicio verbal. Ustedes están entendiendo que la oposición cambia el procedimiento. Es que por eso es lo importante del monitorio, por eso tengo a Dara ahí parándola cada 2x3, cuando quiera. Paco, ahora mismo no sé porque como subiste no sé por dónde terminé. A ver, ¿empiezo creo que por el termina. punto número 2? Sí, eso te iba a Venga. decir, mejor que empiece por el 2. Vale.
Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes. Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, el secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda en el decreto poniendo fin al proceso monitorio, acordará dar traslado de ella al demandado, conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes, salvo que no exceda su admisión, en cuyo caso acordará, Salvo que no proceda. salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda. Punto número 3. En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Tiene una nota que es la nota 14 y pone ver anexo 4. Vale, ya veremos el anexo 4 porque el anexo 4, les bajo para que lo vean ya, hace referencia a lo que significa el allanamiento, que eso lo vamos a leer, ¿vale? Porque lo que les comentaba, hay términos que van a aparecer en todo lo, y los voy poniendo, para no ponerlos todos en el mismo, que tengan 23 anexos. La declinatoria la puse en un anexo, ¿se acuerdan? Pero va a estar saliendo en varios procesos. El allanamiento en civil no es el allanamiento de penal, no te entra nadie en casa. El allanamiento es que estoy de acuerdo, ahora lo verán. Lo digo por eso, porque si encima ya el castellano es peligroso, aquí es más peligroso todavía. Perdona. Dar. El juicio cambiario. No. Ya está. Ya está. Vale. Bien, ese es el monitorio. Sale muchas más veces que el cambiario. Antes de empezar, en el tema del juicio cambiario, si se dan cuenta, tienen una notita, la nota 15, que les manda, les explica lo de la sentencia, declara con valor de doctrina jurisprudencial, etcétera. Eso es una explicación sobre el tema y verán que en la 16 te manda el anexo quinto, porque te va a explicar lo que es un cheque, un talón y todo eso, porque es que si no, cada vez se utiliza menos. Entonces hay que tener cuidado porque sigue cayendo en examen. Es decir, a ellos les da igual. Pero yo, vamos, no recuerdo cuál fue la última vez que hice un cheque, sinceramente. Puedo haber hecho 4 o 5 años. No más. Vale. Y pagaré. Pero todavía hay gente que lo hace. ¿Sabes lo que es un pagaré? Cuando tú haces un talón, pero no para cobrar inmediatamente, sino en un plazo determinado. También salen las letras de cambio, que eso que a veces se utiliza menos, pero hay gente que también lo utiliza, que es que el pago lo haces por letras. Tú firmas unas letras y las tienes que ir pagando mensualmente, y cuando las pagas te devuelven la letra. ¿Qué ocurre? Que eso lo podías intercambiar, igual que el cheque lo puedes endosar, significa dárselo a otra persona. De todas maneras no hay problema, no hay miedo, no hay susto, porque al final en el 5 explico lo que es eso. Con lo cual la terminología que ahora veamos, que no entiendan, lo van a ver ahí. En Madrid hay un juzgado, o había, porque ya no lo tengo seguro, de primera instancia que solo ve cambiar. De monitoreo un par de ellos. ¿Sabes? Igual que hay especialidades aquí de familia, es decir, juzgados que solo ven divorcio o temas de familia, ahí hay uno que solamente ve temas de lo que estamos hablando. ¿Vale? ¿Lo ven ahora?
Bien, pues vamos con el juicio cambiario. Casos en que procede. Bien, a ver, Rita, que hace tiempo que no sé de ti ya. Como te Estoy llega, aquí, Paco. como te llega el cheque, nunca mejor dicho, mensualmente ya, para la manutención. Vamos, Sari. bueno, que no soy yo. Artículo 819. Casos en que procede. Solo procederá al juicio cambiario si al incoarlo se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la ley cambiaria y del cheque. Artículo 820. Vale, primera cosa. Competencia. Eso es lo que les comentaba. Entonces, en el anexo, que yo no se lo voy a leer, se lo lee el que lo quiera, el que no lo entienda, te explica para qué vale. Es decir, solamente vale para cheques, talones y letras de cambio, no vale para otra cosa. Paco, ¿y eso mismo no lo puedo llevar por un monitorio? Sí, por eso todo va a terminar desapareciendo, pero todavía existe. Yo es de lo primero que miro, bueno, porque me pondrá, eso es una cosa llamativa, igual que cuando desapareció la tutela, vale, pero la tutela para lo que acaba de desaparecer, para lo tiene modificación de la capacidad, ya no tiene tutor, sino solamente los menores de edad, vale. Entonces, en ese sentido, es algo importante, con lo cual si desapareciera el cambiario, se van a enterar todos ustedes. ¿Se han enterado de lo del impuesto de la plusvalía o no? Sí, Paco. Si con él me ve poca tele o me oye poca radio. Sí, Paco. Vale, y que ahora están creando otra ley para que los ayuntamientos no se queden a dos velas. Si a mí no me parece mal, pero lo que sí me parece mal es que antes era todo el mundo para adentro. ¿Me entiendes? Eso sí que me parece mal. Artículo 820. Competencia. Será competente. Segundito. Ay, bien, vale. Importante también que se lean la nota de lo de arriba, lo de la sentencia, ¿vale? Es decir, ya te digo que el tema es peliagudo porque te piden muchas cosas, ¿vale? Incluso hay sentencias del 2014, que es lo que pongo ahí, que tiene que ser con cheque original, no vale copia, etc. Vale. Esto lógicamente es lo de siempre. Alguien no ha pagado a alguien. Si yo le echo un cheque a él, se lo va a cobrar y no puede cobrarlo. Solamente por la forma en presentación. Muy bien. Es un procedimiento específico para formas de presentación de deuda. Vale. Claro, esto en su momento tuvo un montón de tirón. Ahora, yo te digo que, hombre, yo no me dedico a estas cosas, pero sé que no tengo un cheque. Imagino que todavía habrá empresas que lo hagan. Cuando quiera. Será competente para el juicio cambiario el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. Si el tenedor del título demandare a varios deudores cuya obligación surge del mismo título, será competente el domicilio de cualquiera de ellos, quienes podrán comparecer en juicio mediante una representación independiente. No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenida en la sección segunda del capítulo 2, título 2 del libro 1. Artículo 821. Iniciación, demanda, requerimiento de pago y embargo preventivo. 1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario. 2. El tribunal analizará por medio de auto la corrección formal del título cambiario y si lo encuentra conforme, adoptará sin más trámites las siguientes medidas. 1. Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días. 2. Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera al requerimiento de pago. 3.
Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, podrá interponer el demandado los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552. Artículo 822. Yo no estoy Pago. comentando nada porque no veo nada raro. Lo único que pueden ver es algo de terminología que luego tal, y estamos haciéndolo por lo menos para saber que no lo han leído una vez. Imagino que alguien lo habrá leído más veces, pero para que lo sepan. Entonces, fíjate tú que esto es rápido y sencillo. Llevo el cheque, está arriba, te especifica que tiene que ser original, ¿vale? Porque eso seguramente alguno habrá llevado una copia porque entregó lo original al banco o porque hizo un endoso, no lo sé. Cuando quiera, Rita. Artículo 822. Pago. Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago, se procederá como dispone el artículo 583, pero las costas serán de cargo del deudor. Artículo 823. Alzamiento del embargo. 1. Si el deudor se personare por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se le requirió de pago y negare categóricamente la autenticidad de su firma y alegare falta absoluta de representación, podrá el tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, alzar los embargos que se hubieran acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada. Perdón, Paco, ¿a qué se refiere con falta absoluta de representación? ¿Qué le ayuda? Sin abogado ni procurador, ¿no? O sin procurador solo. Es sin procurador. Los representantes son procuradores. Los abogados son defensores. Para que sea abogado tendrías que especificar o abogado haciendo las veces de procurador. Porque significa que no hay ninguna forma de hacerlo, porque aparte de no ir con procurador, no tenga otra manera de puedes ir en representación tú mismo, si no pasa de los 2.000 euros. Vale. Dos. No se levantará el embargo en los casos siguientes. 1. Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos con expresión de la fecha por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra del por notario. 2. Cuando el deudor cambiario en el protesto o el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiera alegado falta absoluta de representación. 3. Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público. Artículo 824. Oposición cambiaria. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los 10 días siguientes al del requerimiento de pago, el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario. 2. La oposición se hará en forma de demanda. El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, el cheque o el pagaré todas las causas o motivos de oposición previstos en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del cheque. Artículo 825. Efectos de la falta de oposición. Cuando el deudor no interpusiera demanda de oposición en el plazo establecido, el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el secretario judicial trabará embargo si no hubiera podido practicar o conforme a lo previsto en el artículo 823 hubiera sido alzado. La ejecución despachada en este caso se sustanciará conforme a lo previsto en esta ley para la de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales. Artículo 826. Sustanciación de la posición cambiaria. Atento que eso ha sido pregunta de examen varias veces, ¿eh? Te está hablando que consiste en la oposición. Recuerda que oponerte es que no estás de acuerdo.
Entonces, pero no simplemente voy y digo no estoy de acuerdo, tienes que hacerlo de alguna manera. Entonces, fíjate lo que te dice. Ten en cuenta que aquí no funciona como presento demanda, respondo demanda. Es otro estilo. Por eso es la importancia que le dan, es mucho más rápido, pero no llega a ejecutivo. La gente dice, es un declarativo especial. No, le llaman procesos especiales. Tiene mezcla de declarativo y ejecutivo, pero eso lo sacas de la interpretación de la lectura, no porque te lo pongas. ¿A qué se refiere eso? Hombre, que como te digan procesos especiales declarativos, te está mintiendo. ¿Me explico? Es un proceso especial. Perdona, Rita. Nada. Presentado por el deudor escrito de oposición, el secretario judicial dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta podrán solicitar la celebración de vista siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal. Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámite la oposición. Cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciera el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo anterior. Si no compareciera el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición. Artículo 827. Sentencia sobre la oposición. Rita, un segundo, que te Sí, llega Paco. tarde el wifi en Galda. ¿Alguien no ha entendido lo que ha leído Rita? ¿Qué tipo de procedimiento sigue en la oposición? ¿Qué silencio es? El verbal. Claro. Eso es lo que hay que contestar, nada más respirar, pero vamos, así que le salga solo. ¿Cómo te llamas? Verbal. Y los veo que piensan y que dudan, con lo cual me da miedo, Simonet. Bien, 827. Sentencia sobre la oposición. Eficacia. 1. En el plazo de 10 días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. Si ésta fuera desestimada y la sentencia fuere recurrida, será provisionalmente ejecutable conforme a lo dispuesto en esta ley. Si la sentencia, si la sentencia que estimare la oposición fuere recurrida, se estará respecto de los embargos preventivos que se hubieran trasladado a lo que dispone el artículo 744. 3. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosas juzgadas respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas. Son las referencias al cheque, porque luego el motivo de que si el cheque no tenía razón de ser, porque no había pasado la materia, ¿me explico? Es decir, yo ordené que no se cobrara el cheque porque tú no hiciste lo que me habías dicho que ibas a hacer, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces eso ya te puedes ir a otro juicio, pero tú primero pagas el cheque. Como esa historia de, yo tengo en depósito el material y como tú no me has pagado, te retengo el material, no puedes hacer eso. Es como si secuestraras a alguien porque no te pagan, que lo hace la mafia, nosotros no, ¿verdad? Y bueno, me acabas de asustar con esa mirada. Bien, seguimos entonces. Pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente. Muy bien, vale. Los anexos, lo que ya comentaba. En el 1, lo mismo para las sociedades gananciales. El 2 hace referencia al artículo 158 que te mandaba para que vieras cómo iba. El 3, yo se los expliqué que era lo de legatario. Pero todas esas cosas, repito, eran más bien de conocimiento de que alguien... A ver, ellos dan por hecho que tú tienes que saber lo que es un legatario, lo que es un tema de sociedades gananciales, etc. Entonces, como yo no lo doy por hecho, se lo pongo. El 4, que es el que vamos a leer ahora, ese sí, que es importante controlarlo por lo que os comenté antes, ¿vale? Que es el del allanamiento.
Y el 5 sí que el que se lo quiera leer es para que entiendan todo lo que tiene que ver con la letra de cambio y los cheques. El que diga, esto me aburre, pues nada, no te lo ves y no pasa nada. Porque ya lo sepa, porque se ha dedicado a esas cosas, no hace falta que lo vea. Pero el artículo 21, el del allanamiento, sí que necesitamos controlarlo, ¿vale? Bien. ¿Alguna cosa antes de empezar? ¿No? Vale. A ver, Verónica, artículo 21. Estamos en el anexo 4. A ver que se me amplió ahora. Anexo 4, allanamiento. Vale. Recuerden de leer entendiendo, ¿vale? Estamos en civil. Con lo cual, el allanamiento que normalmente la gente controla por muchas razones, pero sobre todo por las películas americanas, es el allanamiento de morada. No tiene nada que ver porque esto es civil. ¿Vale? Cuando quiera. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el Allanarse tribunal... significa que estoy de acuerdo con lo que el actor me pide. Eso es allanarse. En civil. Sí. El tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este. Pero si el ayuntamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de terceros, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. Vale. Por lo cual te está diciendo que en el caso de que el asunto fuera una estafa, es decir, que te allanas pero que realmente no te puedes allanar o no eres tú quien te tienes que allanar o hay algo por medio, entonces pasaría lo que te está contando. Vale. 2. Cuando se trate de un allanamiento parcial del tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que haya sido objeto de dicho allanamiento. Para ello, será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. Este Vale, auto... por lo tanto, puede haber allanamiento total o absoluto o allanamiento parcial. Estoy de acuerdo con esto que me pide, pero no con esto otro. ¿Me explico? Por lo cual esto es para cualquiera de los procedimientos. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y siguientes de esta ley. Que curiosamente es con lo que vamos a empezar ahora. 3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto en el apartado 3 del artículo 437 para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en la transacción, esta quedará sin efecto y que se llevará a cabo en el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación si ésta es de fecha posterior, o en el día y hora que se señale en dicha resolución. Lo que te estaba diciendo es, si tú por ejemplo llegas a un acuerdo y por eso te allanas, vale, no te va a cobrar, vete tal día, tal, si luego realmente es palabrerío y no hace lo que es, pues entonces se ejecuta. Vale, bueno, con esto hemos terminado el proceso especial declarativo y lo que entraría en temario. Vale, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entiende algo? Me refiero respecto al tema, la intendencia, todo bien. Perfecto. Pues dicho eso, vamos al ejecutivo. Comprueben ya si lo pueden ver, yo voy al baño un momento.
Sí, ya lo voy a subir porque lo tengo aquí. Bien. ¿Ya lo ven? Sí, Sí, Paco. Paco. Vale, yo de todas maneras lo voy a tal, pero ya lo tienen ahí. Ven que es largo como un día sin pan, por eso yo lo divido en 4 partes, pero la clave va a estar en entender lo que voy a explicar ahora cuando venga en un momento. Vale.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ustedes son bastante inteligentes. Estoy viendo a él, se parece que está sonriendo porque sabe cuando digo esas cosas, ¿verdad? Eso. Bueno, a ver, si lo ven, se darán cuenta de una cosa obvia. Estamos hablando de unos procedimientos que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Sobre todo con los declarativos. En el declarativo hay que demostrar que algo realmente es como se dice que es o lo contrario. Es decir, saber si realmente se le debe a Elsa o no se le debe, realmente saber cuál es la cuantía que se le debe o la que no se le debe, etcétera, etcétera. En el de ejecución es que si se admite el título ejecutivo, eso es lo que se le debe, con lo cual se acabó. Ahí no hay que demostrar que se le debe o no. Si hay un título ejecutivo y vas por ejecución, ya entonces vas directo. Por eso la ejecución puede ser después de una sentencia o con un título. Dime. Entonces, en ese sentido, la clave de todo el tema está en lo mismo. Vamos a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Vamos a llevar a cabo. ¿Tú no tienes el tema? Sí, ¿no? No, pero el papel no. Ah, vale. No lo decía por eso, sigo. Es que no me acordaba. Como veo que esa no me lo pedía, pero no recordé si había, como sé que ha fallado algún día. Vale. Entonces, esto es largo como un día sin pan. Con lo cual vamos a ir viéndolo poquito a poco. Para lo bueno, para lo malo, de mi punto de vista, lo mejor que tiene es que aparece, es la ley pura y dura. Hay una parte de doctrina, que además ahí está explicada, y me he ceñido lo que entra. Yo otras veces tengo más largo el temario de la ejecución, pero aquí me he ceñido lo que entra. Ya ustedes, bueno, pues yo he dividido en 4 partes. Lo tengo dividido en 4 partes porque, mira, esta tiene 16 páginas, hay otra con 30 y algo. Entonces, si te pongo todo en todos los temas, a mí, por ejemplo, me angustia. Pero yo soy raro. ¿Vale? Pero angustia un poquito. Entonces, aquí llegamos al punto que es, por donde estamos viendo, y vamos para allá. Dice, los procedimientos de ejecución en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Yo les pongo una introducción donde dice, en nuestro actual ordenamiento jurídico, si algo no entienden, paramos. El derecho de la tutela judicial efectiva comprende el derecho a la ejecución en sus propios términos de las sentencias y resoluciones judiciales. Era lo que hablábamos antes. Si un auto dice una cosa y una sentencia dice una cosa y tú no lo llevas a cabo como lo dice, hay la posibilidad de que lo haga la propia Administración de Justicia mediante el procedimiento que vamos a ver. Lo que pasa es que esos procedimientos se dividen en 2 partes, era lo que comentábamos antes con Elsa. Porque haya por medio un tema dinerario o porque no lo haya. Lo que implica la imposición forzosa a la parte ejecutada del cumplimiento de las obligaciones a que fue condenada si no cumpliese voluntariamente. Aunque, como luego veremos, la ejecución forzosa puede tener por objeto un título no jurisdiccional. Significa un título que no esté dentro de un juzgado o tribunal, ¿vale? Por eso la ejecución forzosa civil, regulado en el libro 3º de nuestra ley de enjuiciamiento civil, puede definirse como el proceso que ante el incumplimiento de una norma jurídica impone coactivamente, es decir, te obliga, te presiona al incumplidor las consecuencias de aquel, sustituyendo su conducta y logrando con ello la satisfacción del derecho del acreedor. ¿Vale? ¿Lo están entendiendo? Es decir, como tú no lo llevas a cabo, lo vamos a hacer nosotros en tu nombre. ¿Pero eso cómo? Presentando yo el título. ¿Quién soy yo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, los procesos de ejecución se caracterizan porque en ellos se pide el cumplimiento forzoso de lo declarado en una sentencia anterior. Tú imagínate un verbal donde Elsa tiene que pagar 1.200 euros. Si Elsa no los paga, ¿qué hacemos? Ejecución. Es lo primero que le digo antes de la O. Hay una sentencia donde dice que Elsa tiene que pagar. Entonces, cuando la sentencia es firme, ejecución. Si la sentencia no es firme y yo quiero que se me adelante ese dinero, sería ejecución provisional. Pero eso ya es otra cosa. Y luego te dice, o un título que directamente sea ejecutable. Yo no he ido declarativo, pero resulta que Elsa le he traído material, me firma un albarán, y luego no me paga, yo le reclamo esa deuda, pues puedo ir con el albarán firmado como que ha recogido la mercancía y yo como que no la ha pagado, si ella es capaz de demostrar que la ha pagado.
¿Comprende? Eso sería el título. ¿Lo entiende? Entonces ahora veremos todos los títulos que pueden ser. Entonces dice, la ejecución se inicia mediante demanda ejecutiva. Y como proceso de ejecución, la ley regula la ejecución de sentencia de condena, que admite dos posibilidades, la ejecución provisional, que lo que acabo de comentar, que ahora veremos en qué consiste, bueno, ahora no, más adelante, y la ejecución de sentencia firme. Aparte de eso, también se pueden ejecutar resoluciones judiciales que apoyen transacciones y acuerdos verbales. Hace poquito, creo que lo leyó Rita, había un auto donde se decía que ese auto era ejecutable por el 517, ¿se acuerdan? No lo vimos antes en el cambiario. Vale. Pues eso es a lo que se refiere. Bien, pues entonces vamos a ver directamente esto. Uno de los artículos más importantes de toda la ejecución, porque van a haber varios importantes y de los que te suelen preguntar el número, es el 517. ¿Vale? Entonces, en esa medida, vamos a ver cómo va el tema. ¿Necesita? Vale. Bien, entonces, estamos en el título primero de los títulos ejecutivos. Gracias. Capítulo primero de la sentencia y demás títulos ejecutivos. ¿Vale? ¿Me sigue? Bien. Si se van al punto 1 donde pone la sentencia, te dice, todas y cada una de las sentencias que se elaboran en España, yo que saben que siempre aprovecho, pues como luego no sé lo que van a preguntar y les digo cómo se estructura. Yo esto ya les lo he comentado alguna vez, pero aquí ya se lo pongo bonito. En 5 capítulos, encabezamiento, antecedentes de hechos, hechos probados, fundamentos jurídicos y parte dispositiva, que es el fallo, que es donde realmente casi todo el mundo sabe dónde va. Hay mucha gente que habla solamente de 3, porque habla de la parte concreta, hechos probados, fundamentos jurídicos y el fallo. ¿Vale? Pero son 5. Paco, ¿se me lo pueden preguntar? Hombre, yo preguntar así, ¿cuántas partes tiene? No lo he visto nunca. Pero hablarte de, por ejemplo, los antecedentes de hechos y tú quedarte cogiendo peras, sí que lo vi. ¿Se acuerdan la demanda que sale y te dice cómo se hace? Pues ahora te está diciendo cómo se hace la sentencia. El auto no te lo va a decir, porque el auto es tan variado como dependiendo de lo que vaya. ¿Vale? Dime, Elsa. Bien, entonces, volviendo al 517, atento a lo que viene ahora, porque te pone como título ejecutivo principal el que estamos viendo. ¿Vale? El que hace referencia a 517. Y te dice, la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. Hasta aquí descubrí la pólvora. Bueno, ¿por qué te pone eso? Porque si no, cada uno llevaría el título que quisiera. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué entiende como título? Te lo va a decir ahora. ¿Qué título lleva aparejada ejecución? Te lo va a decir ahora. Entonces, hay que estar al loro para entenderlo. Bien. A ver, Siboney. Bueno, espérate, Siboney tiene el problema de que lo tiene chiquitito. ¿Lo lees? ¿Lo puedes leer bien? Vale. Punto 2. Les voy a pedir un favor, siempre se los pido. Pero esta vez más. Si no tienen ni idea, paren, porque esto, como al principio no lo entendamos, se acabó el pastel, porque todo va respecto a esto. Y ya Paco, entenderlo hasta que no me lo estudie, no me estás entendiendo. Si a mí, por ejemplo, si Simone me dice, el gamer del Dragon Cloy, y yo, gamer entiendo, pero el Dragon Cloy que es un videojuego, un sistema de juego, una red de juegos, ¿entiendes? Y ya luego me lo aprenderé. Pues aquí lo mismo. Pago, no entiendo lo que es resolución judicial como homologación de transacciones judiciales. Pero por favor, que para eso viene. Que algunos países que no preguntan, porque el resto no pregunta. Pues dicho esto, Simone, para adelante. Punto 2. Solo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos. Primero, la sentencia de condena firme. Vale, eso está claramente dentro de un tema judicial. Con lo cual eso yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Segundo,
Los laudos o resoluciones arbitrales. Paramos. Los laudos arbitrales ya dijimos lo que era. Son decisiones de la Junta Arbitral o organismo arbitral en esa materia. Tercero. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen. No. Yo te he dicho tercero, perdona y te he equivocado. Me refiero al siguiente. Ah, Que hemos dado un salto ahí en el vacío que nos ha... Hasta el obrero se ha quedado por parado. Alguno va a sacarse la oposición. Si nos oye como nosotros los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación. Vale, paramos. Recuerden lo que les he dicho 1.000.000 de veces. Las mediaciones no pueden tener laudo ni una resolución, porque cuando tú medias es para intentar llegar a un acuerdo. O se llega a un acuerdo o no se llega, pero no hay laudo. ¿Entiendes? Los laudos te pueden decir, tiene razón Siboney, y Elsa no está de acuerdo, pero bueno, mala suerte Elsa, haber pedido muerte. ¿Entiendes? Pero en la mediación o hay acuerdo o no lo hay, pero no puede haber una decisión, ni resolución, ni laudo, ni la Virgen del Carmen. Y todo esto son extrajudiciales. Porque recuerden que esto no se da en la vía judicial. ¿Se acuerdan que les dije que los laudos arbitrales, si no se lo dije, se lo digo ahora, porque a veces no sé lo que digo, son junta arbitral que es vía administrativa. Ahora se acerca la Navidad. Siboney va toda contenta a comprarle a quien sea una videoconsola última generación. Resulta que cuando se la regala o se la pone para que se la lleve el Papá Noel o lo que sea, resulta que la videoconsola no arranca ni para Dios. Vuelve al tal y el hombre no quiere devolverle el dinero, cuando no le ha dicho nada que no se lo devuelve, sino que quiere que lo cambien otras cosas, ella no está de acuerdo, tiene dos opciones. Irse a la vía judicial, o si él está adscrito o está de acuerdo con que haya una vía arbitral, que te lo pone en la puerta, el Corte Inglés, por ejemplo, olvídate, no hay vía arbitral. Pero la mayoría de los centros que hay aquí alrededor que yo controlo sí que los hay. Entonces, en ese sentido, podría haber lo que te acabo de contar, podría haber una junta, en ese sentido, una junta arbitral. Y la junta va a estar formada por el órgano administrativo correspondiente, que es su presidente, por un representante del vendedor y un representante tuyo. El tuyo es de la OCU, es decir, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Lo tienes que buscar tú, te lo pone la OCU, te defiende a ti para ver si tú tienes razón o no. Si te dice que no tienes razón, ya ni siquiera vayas a la Junta. Y el otro será de la asociación a la que pertenezca el vendedor, la asociación de tiendas, lo que sea. ¿Vale? Y entonces ahí se dirime. Como son tres, votan y la decisión que tome aparece en el laudo. Y el laudo dirá, pues hay que devolver el dinero a Siboney. Hay que darle otra videoconsola igual, nueva. O hay que repararla y cuando la repare, que lleve la factura y el señor le pague la factura. Todo eso puede ocurrir. O Siboney no tiene razón y se nota claramente que la videoconsola se cayó y se rompió. Con lo cual, problema de Siboney. Eso es lo que dice la Junta Arbitral. Y el tema administrativo, no judicial. Aunque no podría judicial, sí, pero a lo mejor, no sé lo que vale una consola de última generación, pero puede que vale 400 euros. O 400 euros a lo mejor no te merece la pena. Sobre todo si luego te caen las costas. El otro va con abogado. Que suelen llevar abogado de la asociación. ¿Entendido? Vale, seguimos. Debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Como las mediaciones no son públicas, si tú quieres luego que eso puedas ir a vía judicial, pides que eso esté elevado a escritura pública mediante notario, que es el que te lo puede elevar sin ir a vía judicial. Es como cuando tú alquilas una casa. Tú alquilas una casa y firmas un contrato privado, como aquí. Pero si tú quieres que ese contrato tenga otro tipo
de resonancia por si pasara algo, lo puedes elevar a público, pero para eso tienes que pagar notario. Eso significa elevarlo a público, a escritura pública. Vale, ¿entendido por ahora? Vale, esta es extrajudicial. Vamos a ver qué es lo que pasa. 3. Las resoluciones judiciales se aprueben y homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuera necesario, para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. Vamos a ver, si resulta que ustedes van a juicio las dos, y en un momento del juicio él se dice, mira, te voy a pagar esto en estos días, vale. Como estás en procedimiento, se lo llevas al juez y el juez lo homologa la transacción. Hay una transacción, en vez de pagártelo de golpe, te lo voy a pagar en 10 meses. Resulta que han pasado 10 meses y te ha pagado 2 o no te ha pagado ninguno. Entonces tú con eso puedes ir al ejecutivo. Ese también es vía judicial. Se lo estoy contando porque luego verás que te va a distinguir entre unos y otros. Pero te lo va a distinguir él y te lo va a decir por número. Por eso vamos piano a piano y conociendo cada número. ¿Me estoy explicando? Vale. Cuarto, las escrituras públicas, con tal que sea primera copia, o si es segunda, que esté dada en virtud del mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes. A ver, primera copia es tu original de escritura pública, porque ya he dicho que lo original, por eso digo, es tu original, entre comillas, porque el original está en protocolo, en el notario. La escritura pública notarial está en el notario. O tú llevas, por ejemplo, esa escritura de tu domicilio o de una empresa tal y la llevas en tu cartoncito mono con lo de notario y tal, eso es primera copia. Nosotros la llamamos original porque la vemos nueva y no fotocopiar. Pero cuando pone copia simple, eso es segunda copia. Y eso ya necesitarías para este tema ir a vía judicial y que aparezca como que el juzgado lo da como bueno. ¿Vale? ¿Me entendiste, Simón? Por lo tanto, aquí ya no es vía judicial. Quinto, las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredores de comercio colegiado que las intervengan, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de esto. Vale, vamos a ver. Si nosotros vamos a comprarnos, lo que sé, imagínate, 10 libretas a la librería. Yo no llevo un corredor de comercio. Pues si voy a comprar 4 contenedores de libretas, yo iría con un corredor de comercio. Corredores de comercio como tal ahora están, en ese sentido, identificados como los notarios. Los que quedan todavía pueden ejercer, pero ya no existe esa figura, ¿vale? Pero eso significa que él va a tener una póliza donde va a aparecer la transacción, porque estamos hablando de miles o cientos de miles de dinero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, repito, ¿comprendido? Vale, entonces en ese aspecto lo que estamos comentando. Eso también sería extrajudicial. Sexto, los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y esto, en todo caso, con los libros talonarios. La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no impedirá, si ésta resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que pueda formular el deudor alegando falsedad en el título. Vale, eso de los títulos al portador o nominativos son, por ejemplo, los cheques. Vale. O Que sean pagaré. falsos, que no contengan
Claro, Mira, o que no, falso porque no es el que tiene que firmarlo, por ejemplo. O un título que no sea un cheque y lo hayas creado tú y no valga. Pues tiene que tener unas características. Pero entonces tú puedes oponerte por eso, si no es ejecutivo. Séptimo, los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la ley del mercado de valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria conforme a la legislación vigente. Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certificados a que se refiere el párrafo anterior. Vale. Octavo, el auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, derivada del uso y circulación de vehículos de motor. Esto lo he preguntado un montón, porque he dicho así, esto es un coñazo si no tienes ni idea. Vamos a ver. Tú te vas a un procedimiento penal porque como tú tienes un accidente de coche, si el accidente lleva por sí alguna lesión o algún tema relacionado con terceros, no dos golpes, sino en el golpe, pues lo típico, te tienes que poner collarín o cualquier historia de esa. Entonces, en ese caso, cuando en el penal te dicen que no es un tema penal porque no ha habido ni mala fe, ni dolo, ni nada de eso, te dicen, pero mire, no puede pedir de indemnización más que esto, como máximo, que eso puede salir en el auto. ¿Vale? En el auto penal, en el auto del procedimiento judicial penal que todavía no hemos dado, puede salir que no puede pedir más de 300.000 euros. Entonces, si no te paga, tú vas y presentas un ejecutivo, que el ejecutivo puede ser por cualquiera, puede ser contra eso, puede ser contra el seguro obligatorio de responsabilidad, contra tu seguro, contra el del coche. Pero entonces, ese auto te vale, ¿entiendes? Como la cantidad que puedas pedir. ¿Comprendes? Siempre que justifique la cantidad. Vale, hay una parte que no hay que justificar, obviamente, pero la otra tiene que ser por lesiones, rehabilitación, etc. ¿Lo entienden o no? Y por último, que es lo que deja abierto el camino, Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución. bien, ¿alguna cosa? Nada. ¿Todo claro ya? Vale. Esto es palabra de Dios, te la vamos a enseñar, porque ahora todo lo que viene va alrededor de eso, por lo cual lo primero que tienen que hacer es aprenderse los títulos. Para ello hay que entenderlo. El noveno, el que está abierto, como no te lo diga una ley, yo qué coño sé. ¿Me explico? Si a mí viene una ley, por ejemplo, inmobiliaria, y me dice que una póliza es título ejecutivo, pues lo que me diga la ley. ¿Comprende? Pero en el noveno no te pueden preguntar nada, ¿no? ¿Vale? Bien. El artículo 518, que te habla de la caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución arbitral, atentos con esto porque es pregunta esa. Porque ahora, repito, todo lo que viene ahora está relacionado con el 517, toda esta parte, con lo cual es importante tener lo que lo dice. La acción ejecutiva fundada en sentencia, que ya lo vimos, que tiene que ser sentencia firmada, sentencia judicial. En resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo calzado en el proceso, hasta ahora todos los que han nombrado son judiciales y aparte, en resolución arbitral o un acuerdo de mediación, tal como te lo explicaba que era.
Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva, caducará, dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. Es decir, tiene 5 años para ir contra eso. Bien. ¿Entendido entonces? ¿Lo entendieron o no? Solamente son para esos títulos, que si te das cuenta, por eso les digo que sería conveniente que fueran marcando los que son judiciales y los que no. Que yo se lo he ido diciendo, pero otros te lo pone bien claro. Bien, artículo 519. A ver, Rita. Ay, espera, Paco, 519, dijiste. 519. Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados. Cuando las sentencias de condena que se refiere a la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquella, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia. Ya me hizo un lío. Y vuelve otra vez para atrás porque vamos. Cuando la sentencia de condena que se refiere a la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquella, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. Si no, El Ministerio no podría. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados. ¿Lo ven? Por lo cual es importante el ir pensando cómo va el tema, pero bueno, ahí te deja claro, es decir, que no es que tengas que, sino te deja claro cómo es. ¿Alguna cosa? Rita, siguiente. Artículo 520. Acción ejecutiva basada en títulos no judiciales ni arbitrales. ¿Les puedes dar para arriba, Paco, porfa? Sí, perdona. Ten en cuenta que estos serían los no judiciales. Por eso les digo que sería bueno que, viendo cómo lo viene ahí, marquen los que son judiciales o... Sí, pero me refiero que como aquí te va a nombrar unos números, yo lo que haría es el número 1, J, el número 2, asimilado judicial, ¿entiendes? Porque los arbitrales los asimilan a judicial, no son judiciales, pero los asimilan. Uno. Cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números cuarto, quinto, sexto y séptimo del apartado 2 del artículo 517, solo podrá despacharse ejecución por cantidad determinada que exceda de 50.000 pesetas, 300 euros. Vale, Primero. esto te sale en pesetas y te lo ha traducido, que no son 300 euros, es 300, algo, pero así lo traduce. Pero ten en cuenta que no aparece traducido en la ley. ¿Eh? Y ahora te dice, estamos hablando
que tiene que ceder de 300 euros. Por eso el ejemplo que yo ponía de la consola de Siboneira de 400 para la Junta Arbitral. Pero el de la Junta Arbitral no está aquí. ¿Lo ven? Por lo cual, los que no están aquí, el 1, el 2, el 3, el 8. ¿Se acuerdan que llegaba hasta el 9, pero que el 9 era raro? Es decir, 1, 2, 3 y 8 son judiciales o arbitrales. ¿Se acuerdan? Pero con las características que te pone, tengan cuidado, porque recuerden que en el de mediación, repito, que en el de mediación debía estar relacionado directamente con el tema de elevado a escritura pública. Vale. Seguimos. Primero, en dinero efectivo. Bájame, Paco, porfi. Segundo, en moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la misma esté autorizada o resulte permitida legalmente. No toda la moneda extranjera se puede convertir, tiene que aparecer en el listado de moneda convertible. España, por ejemplo, no convierte moneda no coreana. Vale. 3. En cosa o especie computable en dinero. Vale, si tengo 500 cajas de folio de una marca, eso se puede computar en dinero. 2. El límite de cantidad señalado en el apartado anterior podrá obtenerse mediante la adición de varios títulos ejecutivos de los previstos en dicho apartado. Vale. Artículo 521. Sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas. Vale, aquí cambia el tema. Con lo cual, te manda el anexo 1, que vamos a ir ya. Porque no sé si lo tengo aquí o lo tengo en el otro. No, lo tengo aquí. Y quiero que leas, Rita, lo que es sentencia constitutiva y declarativa, porque lo vas a tener a lo largo de todo el temario. Y fíjate que no tiene que ver exactamente con lo de declarativo. A ver, la sentencia que tiene por objeto reconocer, esto es declarar, cuáles eran los derechos de las partes en el momento de incoarse el proceso, posee carácter declarativo. Consolida los derechos de los litigantes y sus efectos se remontan lógicamente al día de la notificación del emplazamiento. Llámese sentencias declarativas o de mera declaración, aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor. Es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por contraparte. La característica... Perdón, un segundo, no siga. ¿Lo entienden entonces? A ver, esto, a ver si me aclaro. No te van a preguntar el contenido. Yo además ahorita la voy a parar aquí, pero quiero que sepan distinguir una de otra, porque les va a salir. Mírenme mis manos. Claro, si no te has leído esto, vas a pensar que declarativa es la del declarativo. Sí, pero a veces no. El procedimiento declarativo, lo normal es que la sentencia sea declarativa, pero puede ser sentencia constitutiva. ¿Comprende? Si no lo entienden, el próximo día me preguntan. Dirán, ¿por qué lo dice así, con cariño? Lo digo con cariño porque no tienen duda. ¿Comprende? Si me dice con un ojo rojo y todo. Vale. A mí se me pusieron el fin de semana, me echó tierra, fui a ver un tema de estrella y casi me quedo corto. En la zona del Roque Aguairo, fuimos a ver un tema de astronomía por la noche, unas parejas con... Ya he ido varias veces, la tercera vez que voy, no ahí, sino a diferentes sitios.
Y empezó el Alicio, casi nos deja el puerto. Estuve el domingo con los ojos rojos. Digo, a lo mejor Siboney está igual. Bien, volvemos otra vez para arriba, doña Rita. El resto del anexo se lo lee. Pero quería que leyera esa parte. Rita. Sigue. Y Paco. ¿Y por dónde iba? Ya me Por el destartalé. punto 1, empieza el punto 1. ¿En el 521? Sí. No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. 2. Mediante su certificación y en su caso el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en registros públicos sin necesidad de que se despache ejecución. 3. Cuando la sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, estos se ejecutarán del modo previsto para ello en esta ley. 4. Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación de la utilización de condiciones generales abusivas Abusiva. abusivas se remitirán de oficio por el órgano judicial del registro de condiciones generales de la contratación para su inscripción. Te está diciendo que si una sentencia firme, bien pedida por un grupo de personas, bien por una persona, por la que se dice que es nulo o se tiene que retraer porque ha habido condiciones abusivas, por ejemplo, en temas de económicos, es decir, te ha puesto unos intereses que llaman de tipo, vamos a ver el nombre. Me sale el nombre, como intereses de avaro, vamos, que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. O las condiciones que te han puesto es, véngame a pagar haciendo el pino puente, ¿entiendes? Por decir algo que puedas entender eso. Si se hiciera esa sentencia, eso tiene que ir al registro de condiciones generales de la contratación para captar a ver quién lo ha hecho. Eso ocurrió al principio, ¿sabes con qué? Con las empresas como Cofidis. Ustedes saben lo que es Cofidis. Cuando surgió Cofidis, surgieron 200 de estas que te pagan, te daban dinero. Usurero. Ya me salió. Condiciones usureras o intereses usureros, de usura. Es decir, un 30%, cosas así. Hubo muchas que volaron, que desaparecieron porque la sentencia le daba la razón al que había firmado porque las condiciones eran abusivas. Y en ese sentido aparecían en los requisitos condiciones generales de la contratación. Por lo cual, cuando tú preguntabas si la empresa de Fiat, decían que no, y claro, tuvo que desaparecer. ¿Vale? ¿Lo están entendiendo todo? Bien. Atentos al punto 1. Cuando dice no se parte de la ejecución de la sentencia meramente declarativa ni de la constitutiva. Por eso ponía yo tanto interés. Claro, meramente declarativa es, Elsa tiene razón. Vale, ¿y qué ejecutamos? ¿Qué tiene razón? No me dices cantidades. No me dices en qué. ¿Comprende? Vale, tiene razón. ¿Y qué? Y constitutiva es que le damos un derecho, pero ese derecho económicamente no es transmisible. Porque que la nombremos, por ejemplo, para que lo entendamos, marquesa, pero si eso no tiene una contrapartida económica que tampoco tenga, ¿qué ejecutamos? ¿Qué es marquesa? Es igual, tú no puedes ejecutar una demanda de divorcio. Y menos en provisional, que me divorcio un tiempo y luego le dan la razón al otro y estoy sin divorciar y ya he hecho de todo. Me he casado, he vendido todas las cosas. ¿Comprenden la idea? Vale. Yo sé que es un poco complejo, por eso es importante que lo vayan mirando y lo vayan adelantando. Bien, el 522, que lo voy a seguir yo, gracias. Vale, entonces, en todos los temas de, sobre todo los registros públicos, es decir, registro de la propiedad, registro mercantil, registro de buques y naves, que son registros públicos,
todo lo que se diga en una sentencia, que se crea algo, por ejemplo, apúntese a Elsa como dueña de esta propiedad. Chicos, palabra de Dios te la damos, Señor, gracias a Jesucristo. Elsa va con su sentencia donde pone que se constituye a Elsa como dueña en propiedad de este terreno. Pues eso va a aparecer ahí. ¿Vale? Si yo no estoy de acuerdo con el tema, tendría que haberlo luchado antes. Si ya es firme, nada. Y entonces el resto tiene que ser eficaz lo de la sentencia constitutiva. Y así ya no habría problema. Pero el registro no te puede decir que no. Que te dice el registro, te dice cualquier otro funcionario, etcétera. Pero vamos, que eso va a misa. ¿Vale? Por eso es tan importante que entiendan lo que es sentencia constitutiva y lo que es sentencia declarativa. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo miércoles seguimos con esto y corregimos el examen. Vale, ten en cuenta que Al miércoles. el Ay. 523 se lo lee. Si tienen algún problema me lo dice. Empezaríamos las clases de ejecución. Dime. No, decía hasta el miércoles a todos. Ah, vale, perdona. Laura, no te doy cariño, es que se va la voz. Bueno, Vale, chao. entonces, repito, empiezo las clases de ejecución, ¿vale? El otro se lo ven, el de la extranjera, y si tienen algún problema me lo dicen. Vale. Bueno. Luego, hasta el Adiós, miércoles. Rita, adiós, Laura, Buenas adiós, tardes. Verónica, adiós, Dara, Adiós. gracias por venir.